Te damos muchas gracias, Dios, una vez más, porque este día tú lo has hecho, lo has diseñado para que nosotros estemos aquí, en este lugar. Durante la semana vivimos cosas que pusieron en riesgo y peligro a la población, Señor, pero ahorita aquí estamos y estamos llenos de salud. Te damos gracias por ello. Te pedimos que el día de hoy, Padre, a través de la enseñanza, seamos edificados. Recibamos, Dios mío, luz, recibamos entendimiento de lo que tú deseas para nosotros. Glorifícate, Señor. Cumple el propósito para el cual tú le envías. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como ya sabemos, estamos estudiando una serie titulada ¿Somos una iglesia libre o domesticada? Y este tema realmente nos ayuda mucho a comprender cosas que suceden en nuestras vidas de manera ordinaria y que a veces no entendemos. Yo te invito para que estés muy atento, muy atenta. En esta serie estamos aprendiendo que un creyente que vive desde lo viejo tiene una fe domesticada. Su fe le sirve solo para tener un nuevo credo y para practicar rutinas religiosas, pero no le da vida. No lo transforma. Esa es una fe domesticada. Pero para vivir libres en Cristo, tú y yo necesitamos renovar nuestra mentalidad y ser transformados. Eso es realmente el plan y el propósito de Dios. La última vez que estuvimos reunidos, el domingo antepasado, nuestra enseñanza se tituló Formados por el sistema, pero llamados a una vida nueva, y te invitamos a que la escuches de nuevo en nuestros canales de YouTube y de Spotify. La enseñanza de hoy tiene un título muy interesante. Se titula Creer en Cristo no es lo mismo que pensar como Él. Y la vamos a ver en 3 puntos importantes, como normalmente lo hacemos. Analizar las enseñanzas, los títulos de nuestras enseñanzas por puntos específicos nos ayuda a ser ordenados y a no divagar, a no andar hablando cosas que a veces no tienen que ver con el tema. Nos mantiene en tema, estar desarrollando punto por punto. Yo en lo personal he encontrado una forma muy acertada de hablar sobre un tema, porque uno como orador, cuando uno habla sobre ciertas cosas, con frecuencia uno se encuentra hablando por las ramas. Anda uno por cosas que no debía uno de mencionar porque están fuera del tema. Y ordenar puntos específicos, a mí en lo personal me ha ayudado mucho. Espero que a ustedes también les ayude a entender más las enseñanzas. Los puntos que vamos a analizar en esta mañana son 3, son los siguientes. Punto 1, Cristo ya vive en nosotros. Estamos aprendiendo a pensar como Él. Punto 2, ya fuimos redimidos. Estamos siendo renovados en nuestra mente. Y punto número 3, somos libres del viejo yo para vivir bajo el gobierno de Cristo. Esos son los 3 puntos que vamos a analizar el día de hoy. Quiero que primero escuches lo siguiente para comenzar con nuestro primer punto. Muchos de nosotros amamos a Cristo, oramos, servimos en la iglesia o hacemos actos benéficos con la población, damos dádivas, etc. Vivimos haciendo muchas cosas buenas, agradables a los ojos de Dios, pero pensamos y seguimos practicando muchas cosas de nuestra vida pasada. Porque seguimos viviendo desde nuestros mismos miedos. Seguimos experimentando la misma ansiedad de antes. Seguimos viviendo y teniendo la misma inseguridad, la misma incertidumbre. Y la voz del enemigo resuena dentro de nosotros con frecuencia diciéndonos, ya ves, sigue siendo el mismo, sigue siendo igual. Nada ha cambiado. ¿Esto nomás me pasa a mí o les pasa a ustedes también? Muy bien, pero hermanos, el día de hoy no venimos a escuchar esa voz. El día de hoy venimos a escuchar una verdad gloriosa. Dios nos sorprende al vernos que aún estamos aprendiendo en nuestro caminar. Él sabía que la salvación sería un milagro instantáneo, pero también Él sabía que nuestra transformación sería un proceso gradual y por eso nos dio a su Espíritu
para que su Espíritu Santo nos acompañe en ese proceso. Es decir, ya creímos en Cristo, ya fuimos redimidos en la cruz de nuestros pecados, pero hemos comenzado un proceso que dura toda la vida. Y para este proceso que dura toda la vida, Dios, que ya lo sabía cómo iba a hacer, Él nos dio su Espíritu para que camine con nosotros todos los días. Así que, hermanos, estamos aquí porque Cristo ya vive en nosotros y nos está enseñando a pensar como Él. ¿Sí? Estamos aquí porque Cristo ya vive en nosotros y nos está enseñando a pensar como Él. La enseñanza de hoy, hermanos, no es para señalar lo que no somos. Es una invitación para que despertemos a lo que ya somos en Él. Porque creer en Cristo fue solo el comienzo, pero aprender a caminar como Él es la libertad que ahora estamos descubriendo. Porque para muchos de nosotros esto lo ignorábamos. Así es que vamos al punto número 1. Cristo ya vive en nosotros. Estamos aprendiendo a pensar como Él. Hermanos, necesitamos cambiar la forma como nos miramos a nosotros mismos. En teoría todos sabemos que Cristo ya está en nosotros, ¿verdad que sí? Eso es algo que ya sabemos, aquí lo tenemos en nuestra mente. Está grabado. Ya sabemos que Cristo vive en nosotros, está en nosotros. Pero con frecuencia sentimos, con frecuencia creemos que no lo está, que Él está lejos de nosotros. Entonces, nos hablamos a nosotros mismos como si estuviéramos solos y decidimos como si no tuviéramos al Espíritu Santo. Vivimos ignorándolo. Él allí está en nuestra vida. Él habita dentro de nosotros, pero nosotros enfrentamos nuestro diario vivir como si Él no estuviera dentro de nosotros. No somos guiados por Él. Y nosotros vivimos reaccionando igual que antes. Como si lo que pasó en la cruz no hubiera sucedido nunca. ¿Me estoy explicando? La realidad es esta, hermanos. La gracia de Dios no solo nos perdonó. Escúchame muy bien. La gracia de Dios no solo te perdonó todos tus pecados. Escogió venir a vivir en tu corazón. Y ahí está. Hoy somos su morada. Así es que creer en Cristo fue solo el comienzo. Fue solo el comienzo. Y no tenemos, hermanos, que construir una mentalidad nueva nosotros. Tú y yo no la vamos a descifrar desde cero. Porque ya lo tenemos a Él dentro de nosotros. Pero lo que sí tenemos que hacer es aprender a pensar desde su presencia, que ya vive, que ya habita nuestro interior. Es un aprendizaje. No se trata, hermanos, de que nos exijamos a nosotros mismos. Es que tengo que ser bueno, es que tengo que pensar, es que tengo. El tengo suena a obligación. Y cada vez que nos decimos a nosotros, tengo que, algo dentro de nosotros lo rechaza, lo repele. Tú y yo necesitamos descubrir y necesitamos entender quién vive, quién mora dentro de nosotros. La palabra de Dios en Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En vosotros, no dice cerca de ustedes, no dice cerca mío, no dice cerca tuyo. No dice que te está ayudando desde afuera. Dice en vosotros, dentro. O sea, Él está dentro de nosotros. Pero esa realidad de que Él está dentro de nosotros, para muchos de nosotros no nos cae el 20. No lo podemos realmente descifrar, no lo podemos realmente vivir, no podemos realmente apropiarnos de eso. También la Escritura dice en 1 Corintios 2:16,
nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, hermanos, no es algo ajeno a nosotros. No es una meta futura. No es algo que algún día va a suceder si tú y yo hacemos algo. Si tú y yo nos esforzamos por aprender algo. No es una meta futura. Es una realidad espiritual presente. Presente. La mente de Cristo no es un premio para los cristianos perfectos. Para aquellos que se esfuerzan mucho. La mente de Cristo es un regalo que ya ha sido dada a todos los que ya fuimos redimidos. Ya nos fue dada. Está dentro de nosotros. Pero tú y yo necesitamos aprender a vivir desde la presencia de aquel que mora en nuestro interior. Y eso es lo que no hemos entendido. Así es que, hermanos, no necesitamos esforzarnos por alcanzar la mente de Cristo. Solo necesitamos alinearnos con ella porque ya nos fue dada. La gracia no solo nos salvó del pecado, hermanos, nos introdujo a una nueva forma de vivir y a una nueva forma de pensar. En automático, es algo que surge desde adentro. Ya no corresponde que nosotros vivamos acariciando el pecado. Es algo que desde adentro surge, pero nosotros necesitamos aprender a vivir desde la presencia de Él que vive dentro de nosotros. Así es que cada vez que tú y yo elegimos confiar, cada vez que tú y yo elegimos perdonar, cada vez que tú y yo elegimos rendirnos y descansar, no estamos actuando como algo forzado, como algo que no es real, que no es genuino en nosotros. Estamos actuando, estamos manifestando la vida de Cristo que ya está en nosotros. Y eso es libertad. Eso es identidad, eso es identificarnos con el que vive dentro de nosotros. Eso es amor maduro, obrando desde adentro de nosotros. Entonces, si Cristo ya vive en nosotros y tenemos la mente de Cristo dentro de nosotros, entonces, ¿por qué luchamos con pensamientos viejos? Entonces, ¿por qué reaccionamos desde patrones antiguos? Para eso vamos a ver el segundo punto. Ya fuimos redimidos, estamos siendo renovados en nuestra mente. Hermanos, la redención en la cruz fue algo inmediato, mira. Pero la renovación mental es un proceso que dura toda la vida. Ay, Eleazar, ¿cómo le has dado vuelta al punto de renovación de la mente? Ya los enfadé, hermanos, estarles predicando de esto. ¿Sabes qué, mi hermano? Es un tema tan importante. Después de la cruz de Cristo, la vida del creyente, hay un proceso que se llama santificación. Eso suena muy religioso, eso suena muy bíblico. Ese proceso de santificación que dura toda la vida, ese proceso, en palabras coloquiales, es renovación mental. Por eso es importante, por eso lo sigo insistiendo, por eso lo sigo mencionando. Lo planteo, lo exploramos de un modo, lo exploramos de otro. Es un proceso que dura toda la vida, hermanos, y necesitamos nosotros realmente darnos por enterados, necesitamos vivirlo. Hermanos, Dios no tardó mucho en declararnos justos. Lo hizo en un instante. Pero amorosamente Él ha decidido caminar contigo y conmigo en todo el proceso de nuestra renovación mental, que dura toda la vida. Pero muchos nos frustramos y hemos llegado a creer que porque ya fuimos redimidos, pues ya deberíamos de pensar distinto. Y la realidad es que no pasa así. Entendamos, hermanos,
La gracia no solo nos salvó, la gracia de Dios también nos educa durante todo el proceso. Y ¿sabes qué? Además de que nos está educando, enseñándonos, nos está ayudando a que aprendamos a vivir desde la presencia de aquel que ya vive dentro de nosotros. Además, Él camina con nosotros todos los días y está viendo nuestros tropezones. Y es el que nos está levantando de cada uno de ellos y nos está diciendo, no te rindas, levántate, continuemos. El proceso no ha terminado. ¿Cuándo va a terminar el proceso, hermanos? ¿Mandé? Hasta que lo veamos cara a cara. Exacto. Hasta que muramos en esta vida o nos encontremos con Él cara a cara. En ese momento termina. Así es que si alguien ha logrado superar algo, hace unos días Julie, Verónica nos dieron su testimonio. Eso no es más que un peldañito de todo el proceso. Pero fue un escalón que dimos muy fuerte. Pues viene otro. Entonces, no desmayemos, hermanos, hay que continuar. El Espíritu Santo está con nosotros, acompañándonos diariamente y está viendo nuestros tropezones. Hermanos, debe de quedarnos bien claro. La redención cambió nuestra posición ante Dios. Pero la renovación de nuestra mente cambia nuestra forma de vivir, cambia nuestra percepción, cómo interpretamos las circunstancias, cómo vemos todo. Por eso yo les decía hace un momento, aprendamos, hermanos, a ver, a enfocar en una verdad que es superior a las circunstancias. Muchos, con este jaliscazo que hubo el domingo pasado, ponían ahí la vista. Llegaron a pensar que su seguridad dependía de lo que hacía el gobierno en pro de sofocar aquello. Hermanos, el cristiano necesita aprender a elevarse y a enfocar en una verdad que es superior a las circunstancias que estamos viviendo aquí en este mundo. Porque tú y yo no somos, nuestra ciudadanía no pertenece a este mundo. Necesitamos aprender, hermanos, a elevarnos, a vivir por encima. Entonces, la renovación de nuestra mente cambia la forma como percibimos este mundo. Cambia cómo vivimos aquí, cómo interpretamos los eventos. Si a alguno de nosotros le dan un diagnóstico de salud, ¡ay, hermanos! Estoy enfermo. Y ya sentimos que hay sopilotes rondándonos por la cabeza. Nuestra fe se debilita. ¿Por qué razón? Porque vemos lo que dice el diagnóstico. Hermanos, somos llamados a levantar la vista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Por eso dice, alzaré mis ojos a los montes, a las partes altas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y este cuerpo, que ahorita dice que está enfermo, pero Él es más grande. Entonces, cuando nosotros aprendemos a enfocar de esa manera, interpretamos los eventos de esta vida de una manera distinta. Eso es renovación mental. No nos quedemos, hermanos, con los patrones de antes. Cambiemos por Dios. Si tu hijo, si tu hija está viviendo de una manera que a ti no te parece, aprende a soltar. Si tu marido o tu esposa no están bien las cosas, aprende a soltar. Aprende a no discutir. Aprende a confiar. Aprende a perdonar. Y deja que la obra de Dios se haga en tu vida. No, queremos que se haga en la vida del otro, cuando no permitimos que se haga en la nuestra. El enfoque, hermanos, es bien importante. Y eso es renovación mental. Miren, hermanos, yo sé que a veces nos sentimos llenos de culpas. Y cuando eso está sucediendo es debido a que estamos enfocando en nuestras acciones.
Ay, es que no me porté bien. Ay, Diosito, si oro ahorita no me va a contestar porque ayer me porté bien mal. Y creemos que Dios nos ama por cómo nos portemos. Y no hemos entendido que para el que cree no hay condenación. Entonces, a veces nosotros nos sentimos culpables por lo que hemos hecho. Pero yo quiero decirte una cosa. La verdad es que no andamos perdidos, no andamos extraviados. Simplemente estamos aprendiendo a caminar desde la presencia de aquel que vive, que mora dentro de nosotros. A veces nos sentimos culpables y bajo condenación fuerte, pero ¿sabes qué, mi hermano? No estamos en condenación ante los ojos de nuestro Dios. Estamos aprendiendo a alinear nuestra vida a su verdad. Estamos aprendiendo a alinearnos con la forma como Él piensa. Es un proceso. La palabra de Dios por eso dice en Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero también dice en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, es sumamente importante renovar nuestra mentalidad. ¿Y sabes una cosa? En ninguno de estos dos versículos dice que cambiemos primero nuestra conducta. Lo que dice es renueven su mente. La transformación, la vida diferente, las conductas diferentes serán el resultado de haber renovado la mentalidad. Pero si en nuestras vidas seguimos enfrentando las mismas cosas, es porque no hemos movido nada de nuestros hábitos, de cómo pensamos. Hermanos, la renovación de nuestra mentalidad rediseña nuestro futuro. Porque si cambiamos nosotros lo que nosotros somos por dentro, por supuesto que nuestro futuro nos vendrá mejor. Vendrá con diferencias sustanciales. Así es que, hermanos, yo quiero decirte, muchos de nosotros cada día nos esforzamos y queremos como ser mejores, pero lo hacemos en nuestras fuerzas. Lo intentamos en lo que nosotros está a nuestro alcance y eso no funciona así. Hermanos, tú y yo no nos tenemos que esforzar para que Dios nos ame y nos acepte. No nos estamos esforzando para que tú y yo seamos más aceptados. Ya fuimos aceptados. Solo estamos aprendiendo a que su verdad reemplace las viejas narrativas que aprendimos sin Él. Cada pensamiento nuestro, hermano, lo debemos de alinear con Él. Y cuando nosotros alineamos un pensamiento con Él, eso es una evidencia de que Él está obrando dentro de nosotros. Y eso es una evidencia de libertad progresiva, hermanos. Y lo más hermoso de todo esto es que Dios no se impacienta. Dios no se impacienta con nosotros. Él diseñó el proceso. Él sabía lo que íbamos a pasar. Verónica, Él sabía las recaídas que íbamos a tener. Él las veía todas porque Él ya sabía cómo es el proceso. Uno es el proceso que viviste tú, otro es el proceso que vive tu papá, otro es el proceso de Juan Carlos, el de Blanquita, el de cualquiera de nosotros. El proceso de cada uno de nosotros es diferente, pero con todos el Espíritu Santo nos viene acompañando. Nos viene acompañando. Hermanos, entonces, si Dios ya nos salvó y nos está guiando durante el proceso de nuestro caminar y de nuestro cambio de pensamiento, entonces eso significa que nuestra vieja naturaleza no es la que manda en nosotros. Estamos en un proceso. Entonces el asunto no es si somos libres o no, porque ya lo somos. Ya somos libres, hermanos. Hermanos, ya somos libres. Amén, amén. Hermanos, ya somos libres.
me durmieron, pues. Ánimo, ánimo. Ya somos libres, hermanos. La vieja naturaleza ya no manda dentro de nosotros. Ya somos libres. Él ya vive dentro de nosotros. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es, fíjate muy bien, ¿estamos permitiendo que Cristo guíe nuestras acciones o nosotros seguimos empeñados en continuar reaccionando como antes? Es decir, ¿es un asunto de terquedad personal o es porque de verdad Dios no tiene el poder para cambiarnos? ¿En dónde está el punto? Es terquedad nuestra, hermanos. De verdad. Inconscientemente somos tercos en seguir viviendo como antes porque ya somos libres. Amén, amén. Ya no hay un yugo que nos haga vivir como antes. Ya no. Ya somos libres. Entonces vamos a nuestro último punto antes de terminar. Somos libres del viejo yo con un objetivo: vivir bajo el gobierno de Cristo. Miren, muchos de nosotros ya libres estamos viviendo como si fuéramos esclavos. Hablamos de libertad, pero vivimos como esclavos. Confesamos victoria, pero reaccionamos desde nuestros viejos impulsos. El Espíritu Santo hoy nos quiere decir algo, hermanos. Mira, escúchame muy bien. El Espíritu Santo nos quiere decir lo siguiente: el viejo yo ya no es tu identidad, tampoco es tu dueño, ya no tiene autoridad sobre ti. La cruz no solo nos perdonó nuestros pecados, también desactivó el dominio del viejo hombre sobre nuestras vidas. Así que, hermanos, ya no sigamos intentando expulsar al tirano del viejo yo, como si él siguiera reinando en nuestras vidas. Lo que está sucediendo es que estamos en un proceso de aprendizaje para vivir bajo el gobierno del nuevo rey que ya tomó el trono. Él ya tomó el trono de nuestro corazón. Y lo que tú y yo necesitamos hacer es aprender a vivir desde la presencia de aquel que está sentado en el trono. Romanos 6:6 dice: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Eso es un hecho ya ejecutado. Eso ya pasó. El viejo yo ya está crucificado. No está en proceso de crucifixión, ni tampoco está en proceso de ir muriendo poco a poco. Él ya está crucificado. Y también en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, tú y yo también, eso ya es un hecho espiritual. Tú y yo también ya estamos crucificados con Cristo y ya no vivimos nosotros, vive Él en nosotros. Esto, hermanos, fíjate, ponme mucha atención porque esto es algo muy fino y necesitamos entenderlo. Esto que estamos viendo aquí enfrente es espiritual y no está lejos de nosotros, es algo ya hecho en nosotros, es una realidad espiritual nuestra, ya es algo hecho, aunque nosotros nos sintamos diferente, pero la realidad es esta, lo que está aquí en estos versículos. El viejo yo ya fue crucificado y tú y yo ya fuimos crucificados juntamente con él. Esto no es anulación de nuestra vida. Es un reemplazo de identidad y de gobierno en nosotros. Y tú y yo necesitamos identificarnos con esa identidad, con eso que somos ahora. Pero si seguimos identificándonos con nuestro viejo yo, por eso las acciones que tenemos no corresponden a lo que tú y yo ya somos. Hermano, no somos personas luchando por la libertad. Ya somos libres.
Somos libres aprendiendo a vivir en esa libertad. ¿Qué le pasó a Israel cuando salió después de 400 años de haber estado esclavo? Si dividimos, ¿qué periodo de tiempo corresponde a una generación? 20 años. En 400 años, ¿cuántas generaciones son? Son 20 generaciones. Aprox. Entonces, imagínate, unos fueron los que entraron a Egipto y otros, 20 generaciones después, son los que salieron. Los que entraron eran libres. Y cuando entraron a Egipto, ellos eran libres. Pero al paso de ir sucediendo las generaciones, la mentalidad libre fue cambiando a mentalidad de esclavos. Porque empezaron a vivir como esclavos. De tal manera, cuando llegó la libertad, eran libres, pero aquí eran esclavos en su mente. Y no podían vivir la libertad porque seguían atados a su forma de pensar anterior. ¿Me estás captando? Tú y yo ya fuimos hechos libres. No somos personas que estamos luchando por la libertad. Tú y yo ya somos libres, pero estamos aprendiendo a vivir en esa libertad. En Cristo somos libres, Él vive dentro de nosotros. Pero tú y yo, en lugar de vivir desde aquel que vive aquí, seguimos viviendo desde nuestros aprendizajes previos. Y ese es un problema. Por esa razón, nos ha dado su Espíritu Santo para que camine con nosotros y nos ayude a cambiar, a renovar nuestra mente. Y cuando intentemos y fracasemos, por favor, no permitas la condenación, porque no es para ti. Estás aprendiendo a vivir en libertad. Estás aprendiendo a renovar tu mente. Ya fuiste redimido y Dios sabe tus tropiezos. Pero ¿sabes una cosa? Enfócate. No quiero que te lleves de aquí la idea de que, Lazar dijo que no importa que pequemos. Espérame, yo no dije eso. Yo no dije eso. Si en nuestro caminar diario cometemos errores, no permitas la condenación, porque la condenación y la culpa lo que hace es hundirnos. Y Dios jamás va a hacer algo para hundirnos. Quien quiere hundirnos es el enemigo, el que está hundido y no quiere irse solo. Hay que aprender a vivir desde la presencia de aquel que ya está aquí adentro. ¿Estás conmigo? Pónganse de pie, por favor. Y quiero que me pongas mucha atención a esto último que voy a decir. Imagínate a una persona que toda su vida ha tenido problemas de la vista y ha usado unos lentes que esos lentes ya no corresponden a la graduación de la necesidad de sus ojos. Y es una persona que se pone los lentes y pese a tenerlos puestos, ve bien borroso, ve mal, no ve claro. Si se los quita, pues peor. Entonces, mejor los trae puestos todo el tiempo. Y es una persona que tiene muchos años viviendo, teniendo esa calidad de visión. Pero imagínate, un día lo llevaron al oftalmólogo. Y el oftalmólogo le hizo una revisión, vio su problema, vio su defecto. Y entonces le graduó unos lentes con exactamente lo que necesita. De tal manera que esta persona se los puso en sus ojos y por primera vez vio claro. Por primera vez los colores cambiaron. Las formas se definieron.
por primera vez pudo apreciar la profundidad de las cosas. Aquí está Claudia, atrás está Ceci, está Octavio. Por primera vez la persona pudo identificar la profundidad de las cosas. ¿Te puedes imaginar el shock de esta persona? Y entonces salió desde ese lugar contentísimo, pero a 2 cuadras de ir caminando, empezó a decir: ay, me duele la cabeza, ay, me estoy mareando, ay, me quiero sentar. Y se sentó y dijo: no, quítenme estos lentes, denme los lentes viejos. Y se volvió a poner los lentes viejos, porque se sentía cómodo con los lentes viejos, porque estaba acostumbrado a vivir y a caminar con los lentes viejos. ¿Y los nuevos? Se parece a mí esto. Se parece a ti, mi hermano. Así pasa con nosotros todos los días. Estamos tan acostumbrados a vivir y a ver la vida desde el miedo, desde la inseguridad, desde el orgullo, desde nuestros malos hábitos y desde nuestros patrones del pasado, que cuando la mente de Cristo empezó a traernos claridad, nos sentimos incómodos, no estamos acostumbrados a vivir de otra forma. De tal manera que ahora que podemos ver la vida de una manera diferente, no, seguimos viviendo como antes. ¿Por qué razón? Porque resistimos ver la vida como la ve el cielo. Simplemente por hábitos, por costumbre. No queremos soltar el control. No queremos perdonar, porque nuestro ego quiere defenderse. No confiamos en Dios y no soltamos las cosas porque nuestra razón quiere tener el control de todo. No nos queremos callar porque nuestro orgullo quiere ganar la discusión. ¿Te das cuenta cómo esas pequeñas cosas son las que vivimos a diario y son los hábitos del pasado? Son las cosas que necesitamos renovar en nuestra mente. Si lo hacemos, nos estamos poniendo los lentes correctos. Pero aquí es donde aparecen los pretextos. Es la terquedad nuestra. No, yo soy así y no voy a cambiar. Hay quien tiene perfectamente establecido eso en su corazón y lo cree férreamente, que trae bandera de decir: yo así soy y nadie me va a cambiar. Por Dios, te está ocasionando problemas, te estás metiendo en muchos líos. ¿Por qué te empeñas en continuar viviendo así? Necesitamos renovar nuestra mente para que entonces nuestra vida cambie, hermanos. Es que así es mi carácter, así soy yo. Yo siempre he sido así. ¿Han escuchado a alguien decir eso? Quien se aferra a esos pensamientos trae los lentes viejos puestos, se aferra a ellos, se está dando cuenta que debe cambiar, pero está aferrado, está emberrinchado en querer seguir siendo como siempre ha sido. Mucho creyente hemos vivido así. Estamos entendiendo que necesitamos cambiar. No, pero yo siempre he sido así. Voy a seguir peleando, voy a seguir discutiendo, voy a seguirme enojando como me enojo, perdiendo el control, tumbando cosas, hiriendo a la gente que está a mi alrededor. No hemos caído en cuenta que debemos de vivir desde la presencia de aquel que vive dentro, del que mora dentro. Ya somos libres. Somos llamados a vivir en esa libertad. ¿Por qué nos empeñamos en querer seguir viviendo como esclavos? Hermanos, Cristo no vino solo a morir en esa cruz y a lavarnos de nuestros pecados. Él ya lo hizo. Pero hay algo más que Él vino a hacer. Y eso
que Él vino a hacer, además, es para que tú y yo dejemos de ver borrosamente. Él dijo, yo soy la luz, y el que me sigue ese vivirá distinto. Ese no va a caer en el hoyo. El que me sigue, el que vive siguiendo mis pasos, el que piensa como yo pienso, vivirá distinto. Así es que, hermanos, ¿vamos a seguir interpretando la vida como siempre? ¿O nos vamos a atrever a verla como Él la ve? Creer en Cristo, hermanos, no es lo mismo que pensar como Él. Somos llamados a vivir pensando y viviendo como Él vivió. Cierra tus ojos, habla con Dios lo que Él te haya hablado a ti. Padre, muchas gracias por esta palabra. Gracias porque tú eres muy claro, Señor, en presentarnos tu verdad. Y pones al descubierto al instante el engaño en el que nosotros vivimos. Gracias, Padre. Cumple tu propósito con esta palabra que nos has dado. Que podamos nosotros aplicarla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Ya no queremos seguir viviendo igual, Señor. Deseamos que nuestra vida manifieste tu vida. Deseamos vivir, Dios mío, ya no desde nuestros aprendizajes del pasado. Antes de llegar a ti, queremos hoy vivir, Dios mío, desde la presencia tuya que habita en nuestro corazón. Ya nos hiciste libres, ya nos diste tu mentalidad, Señor, está dentro. Solo necesitamos atrevernos a vivirla, a ser guiados por lo que tú nos impulsas a hacer, a vivir, a actuar distinto. Y si nosotros abundamos, Dios mío, en esta comunión contigo, esa mentalidad que hemos recibido en Cristo, Señor, se habrá de manifestar, habrá de florecer más y más en nuestro interior. Y si nosotros hacemos uso de tu verdad, de tu palabra, Dios mío, la estudiamos, meditamos en ella, más fuerte y más poderosa será tu mente en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por darnos a tu Espíritu Santo para que viva cada día con nosotros. Porque es nuestro compañero, es nuestro amigo. Gracias porque nos hace entender, Señor. Nos hace poder ver, nos hace poder caminar bien. Gracias, Padre, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso a Dios, hermanos.